Hola chicos, ¿qué tal? El tema del día de hoy son los gases. Inicialmente nosotros habíamos visto que el tema en sí de nuestra unidad era gases, pero lo anterior visto en materia ha sido un recorderis para que ustedes puedan comprender de mejor manera lo que el día de hoy les voy a hablar. Entonces decimos que para definir el estado de un gas se necesitan 4 magnitudes. En este caso son masa, presión, volumen y temperatura. Y nos dice de la masa que la masa es la cantidad de materia del gas que suele asociarse con el número de moles. Entonces, a esa se le conoce con la letra N. Aquí tenemos moles, tenemos la letra N. Seguimos con el siguiente. Tenemos la presión. Nos dice que la presión es la fuerza, es como la fuerza por una unidad de área. La presión P está dada por la letra P mayúscula. Tenemos acá la presión. Entonces, la presión está dada por la P mayúscula, como pueden observar. Esa va a ser su simbología. ¿Y qué nos dice de la presión? Que es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes de un recipiente. Es decir, que nosotros podemos tener varias partículas. Recuerden que en los gases las partículas o moléculas o iones están separados y desordenados. Al momento que las partículas generan movimiento, estas se van a chocar con paredes y van a rebotar. Eso trata de decir lo que es la presión. La presión es determinada o determina la dirección del flujo del gas. Es por esto que se puede expresar en diferentes magnitudes, como son la atmósfera, los milímetros de mercurio, torr, bares o pascales. A su vez, como un ejemplo de la presión, les voy a decir la siguiente. La presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra se llama presión atmosférica o barométrica y varía según la altura sobre el nivel del mar. Es decir, que nosotros cuando nos encontramos en alguna montaña y nos preguntan a qué presión estamos, nosotros vamos a decir a 300 metros sobre el nivel del mar. Eso más o menos trabaja lo que es la presión. El instrumento que es utilizado para medir esta presión se llama barómetro. Ahora, la presión de un gas que se encuentra en un recipiente, esa presión se llama manométrica y se mide con un equipo llamado manómetro. Ahora, cabe mencionar que la presión absoluta es nada más y nada menos que la presión atmosférica más la presión manométrica. En el estudio de los gases es necesario tener claridad de dos conceptos: la presión ejercida por un gas y la presión ejercida sobre un gas. ¿Y qué nos dice de las dos? Que se llama presión ejercida por el gas cuando se efectúan las moléculas del propio gas. A esto también se le llama presión interna, porque actúa desde adentro hacia afuera a través de los choques de moléculas con el recipiente, como ya les había mencionado en esta imagen o en esta ilustración que se hizo en la pizarra. A su vez, en cambio, la presión ejercida sobre un gas corresponde a la fuerza que se ejerce sobre él, comprimiéndole sus moléculas para que ocupen un volumen determinado, y a este se le llama presión externa. Eso es todo cuanto a la presión. ¿Por qué hacemos énfasis en la presión? Porque es la que más se va a utilizar para la resolución de ejercicios. Vamos con el volumen.
Todos saben que el volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas y está dado por la siguiente inicial. Su inicial es la V mayúscula. Entonces, como decíamos que es el espacio en el cual se mueven las moléculas, siempre decimos que el volumen se encuentra en el recipiente que lo contiene. Entonces, en este caso, tenemos este recipiente. El volumen también se puede expresar en lo que son metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros o mililitros. Vamos ahora con la temperatura que determina la dirección del flujo del calor. Se define como grado de movimiento de las partículas de un sistema, bien sea sólido o un líquido a un gas. La temperatura de los gases siempre va a ser expresado en Kelvin. Aquí tenemos en mención. Y esa va a ser su escala absoluta. Bueno, pues sabemos que muchos gases se encuentran a temperaturas muy bajas o negativas en la escala de centígrados, o sea, en los grados centígrados, que es lo que comúnmente nosotros utilizamos para denominar nuestro estado de la materia, pues no. En los gases, como decíamos anteriormente, utilizábamos en Kelvin. Y para resolver nosotros este tipo de ejercicios vamos a tener que realizar operaciones o cálculos matemáticos. Ahora, ¿cómo saber que un gas está en condición normal o está en condiciones normales? Y nosotros nos damos cuenta cuando se tiene un mol de gas, una atmósfera de presión y se encuentra a 273,15 grados Kelvin y ocupa un volumen de 22,4 litros. Es decir, que cuando a nosotros nos indique un ejercicio que el gas está en condiciones normales y nosotros no sepamos en ese momento qué datos tener, aquí están los datos ya planteados. Ahora vamos a ver por último la teoría cinética de los gases, en donde tenemos que los gases están compuestos por pequeñas partículas que pueden ser moléculas, átomos o iones, que ya se les ha mencionado, y que cada una tiene distancia entre ellas porque andan en desorden. Esto hace que su volumen total que ocupen sea una fracción muy pequeña comparada con el volumen total que ocupa todo el gas. Además de esto, las partículas de un gas se encuentran en un estado de movimiento rápido constante donde pueden llegar a chocar entre ellas o con las paredes del recipiente de manera perfectamente aleatoria. La frecuencia de las colisiones con las paredes del recipiente explica la presión que ejercen los gases. Y aquí tenemos una de las teorías que nos dice que todas las colisiones moleculares son perfectamente elásticas, es decir, que se expanden o se adhieren, según sea el caso. En consecuencia, no hay pérdida de energía cinética en todo el sistema. También nos dice que la energía cinética promedio por partícula del gas es proporcional a la temperatura medida en grados Kelvin y la energía cinética promedio por partícula en todos los gases es igual a la misma temperatura. Ahora, en esto nosotros tenemos el aumento de presión que experimenta un gas cuando disminuye su volumen. Y esto se da porque las partículas, átomos o iones del gas tardan menos en llegar a las paredes del recipiente. O también tenemos el aumento de presión que experimenta un gas cuando reduce su volumen. Se interpretaría de la siguiente manera: para una cantidad fija de partículas encerradas en un recipiente, la presión es mayor cuando menor sea el volumen o viceversa. Por último, cabe recalcar que los gases que se ajustan a estos enunciados se llaman gases ideales y aquellos que no lo hacen se llaman gases reales. Eso es todo en cuanto a la materia sobre el tema de los gases.
Les estaré dejando más información en la descripción del video. No se olviden de darle like, compartir y comentar. Gracias.